Como les decía, es el punto muerto superior electrónico que está diferenciado del mecánico justamente para eso. Para que cuando llega el punto muerto superior mecánico ya pasó al electrónico, la computadora tiene todo ese tiempo. Depende cómo esté programada la computadora, es la cantidad de dientes de diferencia, 8, 10, 12 dientes, eso va a depender de la programación de la computadora. Lo que siempre tiene que tener claro es que nunca coincide, siempre pasa. En sentido de giro siempre pasa primero el electrónico y después de eso, 10 dientes después viene el mecánico. Bueno, la computadora sabe que de acá tiene X cantidad de grados, o 10 transformar un grado, para que llegue el punto muerto superior mecánico. De esa manera sabe que el momento de parar la chispa y demás. Les estaba por comentar el tema del. Cada vez que hay una explosión, ¿qué pasa? Hay una aceleración en el cigüeñal. El motor está girando, de hecho la explosión es el movimiento del motor. En los antiguos 405 con el CKP sabía cuál era el signo que fallaba. Sabe que viene el signo número 1, hay una aceleración. Viene el signo número 3, hay una aceleración. Viene el signo número 4, no hay aceleración. Viene el signo número 2, hay aceleración. Falla en el signo número 4. Puede ser muy diciendo, pero no hubo una explosión, no hubo una aceleración. O sea, la computadora calcula las aceleraciones, sabe todo. Al hablar de RPM, del movimiento, saben si hubo un disparo, si funcionó el cilindro o no. Bien. Tipo de señal inductiva o par, frecuencia. La señal se refiere cuando nosotros lo vemos como la ve en la computadora, lo que vemos nosotros cuando ponemos en el osciloscopio. Señal inductiva es una señal sinusoidal, donde se va a ver el faltante de diente de esta manera y después vuelve a la normalidad. Si el sensor, en vez de ser un sensor inductivo, es un sensor de efecto Hall, la señal que vamos a ver es una señal que vamos a poder hacer llamada también digital. A ver, importante para saber la posición. ¿Ves cambia la forma del señal? ¿Cómo? ¿Eso cambia la forma del señal? ¿De la polea? Claro, sí. O sea, tiene la cantidad de dientes, tiene un faltante, y según el sensor que tenga, por ejemplo, ¿viste el distribuidor del gol, que no necesariamente es una inyección? El del distribuidor del gol, que es una tacita, es un sensor, imagino así, que se está viendo, y por acá pasa una tacita con ventanita. Cuando lo tapa, está la señal. Cuando vuelve la señal, cuando lo libera, desaparece. Así va formando la forma de la. Una de esas tacitas está más separada, entonces esta es la separación. En este caso, está ubicado en el cigüeñal, la forma de la si es protocolo es así, y si es. ¿Y la tiene más o menos el distribuidor? ¿Cómo? ¿Y la tiene esa? ¿El distribuidor lo tiene? En el caso puntual que yo te mencioné, no tiene distribuidor. Hay sensor de giro de efecto Hall metido en el cigüeñal. Va a ser un bueno, no hay mucho. ¿Es un ramamiento técnico? Sí, eso debe ser, no es lo mismo. Sabemos que es la forma de la. Bueno, la importancia es crítica, obviamente. Si dice café no arranca el motor. Así de simple. Es la forma en que la computadora tiene para saber que el motor empezó a girar y empezar a trabajar. ¿Y cómo lo trabajas? La mejor forma de probarlo es el osciloscopio. Una de las que se manda la señal con el roce de la polea. En realidad no rosa, cuando pasa vamos a llegar al sensor. Cuando lee el diente, hay una tensión ahí y se genera la onda. Es un imán enroscado en una bobina norte-sur, pasa un diente, induce una forma, pasa un diente y induce la otra, exacto. De hecho, cuando la forma es esta, pero cuando lo miremos en el osciloscopio para la forma para verlo, mirándolo por los dos canales, y la onda es espejo.
La banda tiene que ser espejo. Por arriba, por abajo, por arriba, por abajo. Se cruzan, hacen un espejo y se cruzan. Ya vamos a llegar. Con un multímetro que puedes probar, medir la resistencia que tengas montado, la resistencia, 800 ohms, 600, 800 ohms. Lo pones en el multímetro en corriente alterna. Yo cuando hablo de poner el multímetro y medir, siempre que se entiende, la clase que viene vamos a hablar del multímetro, pero este es el sensor. Los dos pines. Este es el sensor para la radiofónica. Yo mido acá y mido acá con el multímetro. En ohm, lo mido ahí y la otra punta acá. Con el sensor desenchufado. Desenchufo el sensor, yo con los pines del multímetro me el sensor. Me da 600 ohms, 700 ohms. Eso me da la pauta de que el combinado está sano. No está total o bien. Ahí no va a costar, paso el multímetro a corriente alterna y le doy arranque. Tiene que generar entre 1,5 y 2,5 volts de corriente alterna. Esto es una sinusoidal, una corriente alterna. Y cuando se te rompa el CKP, ¿qué es lo que se te rompe? Eso me da la pauta que el sensor lee. Según la velocidad de arranque del burro a la que gire, porque según la velocidad es la amplitud que tiene. Ya cuando veamos, voy a acelerar y modificar la amplitud. Además, según la velocidad de giro del motor, va a ser el voltaje que me va a dar. Yo ya con esto sé que el sensor se capea y el motor va a arrancar, no. Me da la pauta que el CKP funciona. El CKP lee. Yo tengo que venir a ver acá con el microscopio una señal que se cruce, una señal de espejo y que sea de esta forma de onda y que vaya con un bote ni nada. Perdón, ¿podrías repetir, por favor, cómo leerlo del video? Vos desenchufás el sensor, este es el sensor, esta es la ficha que viene para el motor. Está toda remada, enfocada, no tiene el pin y tiene una llave. Agarras el sensor, conectás en los dos pines del sensor y tenés que medir resistencia. 300 a 900 ohms. La resistencia. Puede haber algunos que sean más bajos, pero no hay tanto valor. Ya más resistencia le vamos a estar viendo. Ahí te estás asegurando que la bobina no está cortada. El bobinado del sensor no está cortado. Si estuviese cortado, te va a dar infinito, va como el cable separado y no va a generar como está cortado, está roto. Después de que me dice eso y sabes que está sana la resistencia, dejás los pines conectados y pasás el multímetro a corriente alterna. Y ahí va uno y le da con el burro. Empieza a girar y te tiene que generar de 1,5 a 2,5 volts de corriente alterna. Va a generar. Según la velocidad del giro, va a ser el voltaje que te va a dar. Cuando lo veamos en el osciloscopio, vas a ver que la amplitud esta se modifica a medida que vos acelerás. Teniendo la afuera, tenía que marcar Era más. ¿Cómo? Teniendo el CKP afuera, me tiene que marcar el mismo voltaje. No te entiendo cómo te lo pones. Sacando el CKP y buscándolo con un destornillador o algo de eso. Sí, vas a ver la Se dirección. marca lo mismo. No es prueba que te sirve para cargar el motor. La mejor forma debería venir una señal que la señal sea correcta y que vaya por terminado. Pero por lo menos ya si me está acordado, pero si no. Yo le miro la resistencia, no hay 600, 800 ohms de resistencia, infinito, cero, chavito. Cero no infinito, está abierto. Está cargada la resistencia. Ese no va a ser, ese tira lo que lo manda. Gracias a que no te diga la resistencia, te da que no hay una resistencia, es infinito, está abierto, ya no lo vas a usar. Así de simple. ¿Y la tiene de arranque? ¿Cómo? ¿La tiene arranque? No arranca. El sensor que usa la computadora para saber. Encima no se. El primer sensor, el sensor con el que la computadora sabe que el motor que está
es el sensor de posición testimonial. O sea, yo pongo, vamos por parte, como decíamos. Yo me subo al auto, la computadora está alimentada, en una masa y una alimentación. Yo pongo la llave en contacto, le estoy mandando alimentación a uno de los pines de la computadora, le estoy mandando positivo de contacto, el más 15 positivo de contacto. Le pongo contacto, la computadora recibe por uno de los pines de contacto positivo, sale a alimentar sensores, después se ponen los sensores, se prepara. Ya en el momento que alimentó sensores, leyó, porque alimentó el sensor y sabe la temperatura, sabe la posición de GPS y demás. Bien, para empezar a accionar los inyectores y las bobinas, para que el motor arranque. ¿Cómo lo hace? Lo tiene que hacer cuando el motor está girando. Cuando yo le doy la llave de arranque, el motor empieza a girar, empieza a ver giro del motor. La computadora ve el giro del motor, ya sabe que está girando el motor, prende. ¿En qué momento dispara la chispa? ¿En qué momento abren los inyectores? Le va a indicar la posición del motor para que dispare la chispa y abre los inyectores. Si a su vez, además de tiene CMP en el lado de como vimos, sabe en qué momento abrir el inyector se puede hacer. El 1, el 3, el 4 o el 2. Y para leer el CKP, cuando se le ponga los canales, no solo que lo decía. Entonces, el primero, el crítico, para que arranque el motor, para que la computadora arranque, CKP. Sabe que el motor está girando, listo, empiezo a disparar el inyector y a disparar el chico. ¿Hasta ahí estamos? Bueno, importancia crítica, el motor no arranca. CMP, sensor de posición de la onda de leva. Este que le llaman de fase, creo que también. De fase, sensor de fase, acá, función, fase del motor. Sabe la fase del motor. En el motor, el cigüeñal, los pitones suben y bajan, no hacen otra cosa. El que da los puntos, la fase, el que da la emisión, la compresión, la expansión, es el rodeo. La fase la da la rodeo. Los pitones varían. El sensor de fase es el de la rodeo, que sabe en qué momento, en qué fase está cada cilindro. Tipo de señal digital K. Esto es una señal digital. Esta señal se va a poner. Entonces, bien, ya teniendo los otros sensores, en el momento del arranque, la computadora puede hacer una inyección secuencial y verdadera y activa los inyectores de manera secuencial. CMP. De entrada, porque son los que reciben, entra a la señal de la computadora. Seguimos con los sensores de entrada. Mapa. Otro sensor de entrada. Presión absoluta del punto de la misión. Determina la carga del motor. En la gráfica que dice hoy, carga de diagrama de temperatura de carga por RPM, el MAP, determina la carga del motor. Vamos a una explicación ahora. La señal es analógica de 0 a 5 volts. También hay MAP, el fijita que nombraste vos, que era para La señal dice 5 volts. de 0 a 5 volts. Nunca 0, nunca 5. 0 es corto a negativo, falta positivo. 5 es corto a positivo, falta negativo. Eso te va a tener el escáner. Cortocircuito, sensor MAP, cortocircuito a positivo. Te falta negativo. Está leyendo 5 volts. Cortocircuito a negativo. Sensor MAP, cortocircuito a negativo. Falta la explicación, está leyendo 0 volts. Nunca 0, nunca 5.
4,99, 0,01. No es 0, y el de la 5. Es una señal analógica, que más va entre 0 y 5 volts. Ustedes hablan en el mapa del Ford Fiesta español y es digital, es por frecuencia. Pero el 99% son de esta manera. Este es el Fiesta vinilo. ¿Cómo lee la computadora? Vamos a el cable, que es el más común. Si tiene 4 cables, incorporar el sensor de temperatura. Cuando yo pongo un contacto, la computadora alimenta el map con 5 volts con positivo y con negativo, y el map le devuelve, que dijimos que medía el map, presión absoluta del múltiplo, no mide vacío, mide la presión absoluta del múltiplo de admisión. Cuando yo pongo en marcha, acá va a haber una depresión que es vacío, pero el map mide esa depresión. Entonces, presión absoluta del múltiplo de admisión. Cuando yo pongo contacto, ¿qué presión me va a medir el map? Nada. ¿Cómo nada? ¿Qué presión? La presión de la La presión atmosférica. Sí. Entonces, cuando yo pongo contacto, el auto, la computadora ya sabe si el auto está a nivel del mar o a 3.000 metros de altura. Me va a dar una señal, una tensión, por ello, según el día, según la humedad, según si está en el nivel del mar, si está a 3.000 metros de altura, 4,2 voltios. Yo pongo un multímetro acá, lo dibujo en el del medio, porque por lo general es en el medio, no siempre es en el del medio, es en una forma de la ficha. Yo pongo acá el multímetro, 4,5 volts, el voltímetro puesto en masa, y el aspirante, 4,5 miliamperes. Listo. Esa es la presión atmosférica. En marcha no podemos hacer esta presión. Mira, Yo pongo el auto en marcha. Acá se me genera vacío, depresión vacía. Me marca 1,5 y sería el ideal. Si por ahí agarras un 16 válvulas nuevo, te marca 1,2, 1,3, 1,5 voltios. Motor magnético regulando. En regulando acá tengo vacío, de presión que es vacío, y acá tengo la presión atmosférica. ¿Qué pasa cuando yo acelero? se abre la mariposa. Se abre la mariposa y se tienden a compensar las presiones. Acá deja el vacío, se compensa. Entonces esto por se va a ir para arriba, hasta que se va a estabilizar. Si yo acelero y desacelero, hace así. ¿Se acuerdan de cuando yo le dibujé la carga, que yo le pegaba la gatillada y se iba a fondo y volvía a cero de carga? Si el motor está en relativo 800 RPM y está marcando 1,5 volts, porque la depresión, el vacío que hay es ese nivel, en 800 RPM. Yo acelero el motor, sube a 3.000 vueltas, suelto el acelerador y lo cierro. De 3.000 vueltas a cero con la mariposa cerrada, me lo va a querer chupar el motor. Entonces ahí vamos a ver que va a bajar, se va a venir a 0,5, 0,8, va a bajar. Que fue el dibujo que yo les hice hoy. ¿Necesitamos a vista? ¿La temática puede ser? Sí, claro. Sí. Hola. Acosta Iván. Sí. Andrade Agustín. Sí. Vilmonte Cabrera González. Fernández Crespo. González Rodríguez. González Nicolás. Uribe Miguel. Nazar Santiago. Orihuela Joaquín. Pérez Daniel. Filipo Juan. Ponce Fernández. Fresas Herrera. Sí. Romero Silvero. Sánchez Nicolás. Sosa Alberto. Escasi Nexi Cosa. Troncoso Karen. Ahí está. Gracias.
que yo pegaba la lanchada que aceleraba, se iba a la carga al máximo, se compara las presiones, se equipara las presiones, se comparan. Cuando yo me acelero, se tienden a equiparar las presiones, por eso se va para arriba, llegamos a la presión atmosférica. Si bien el motor siempre va a generar un vacío porque está generando, no va a ser un vacío relativo obviamente, pero va a generar. Yo corto y siento la mariposa y acá, estoy acá en la línea de RPM, por decir, cuando vi lo que sea, con esto cerrado, el vacío va a ser más, o sea, va a haber, se me va a generar más vacío que el de ralentí, justamente porque el motor viene bajando y me genera más, me lo tiene que chupar. Entonces, cuando yo acelero y desacelero de golpe, sí, se va a venir más a 1,5, que automáticamente va a subir y se va a normalizar. Eso que hace acá, era lo que yo decía que con el acelerador se venga a cero, me encuentro en decisión. Acá está el código de decisión. Entonces, suelto el acelerador que se pasa el vacío que tenía, el 1,5, porque hay una mayor vacío por la propia RPM, acá que se estabiliza. Entonces, esta aceleración vamos a poner más, acelero y desacelero. En el momento lo mantengo acelerado, obviamente, no es que no se pueda hacer. Yo en una posición acá va a haber un vacío, no va a ser 1,5, va a ser 1,5, 3, se va a tener que estabilizar la carga del motor de acuerdo a la presión de la mariposa. El botón fue cuando yo corto y me muevo los silleros que no se ponen abajo. Eso es el vuelo de un después vuela de hecho la clase que viene en la cuarta que se llama. Lo vamos a ver un poquito más en detalle. Se lo voy adelantando. Más, ¿lo tienen visto? Flujo de aire. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera clase? Que el caudalímetro era reemplazado por el MAF, porque el caudalímetro era una paleta que se movía, y con el MAF, que ahora está ubicado donde se llama la mariposa, está ubicado de este lado. El MAF, el hilo caliente, filtro de aire. También la señal analógica o mide el aire real. ¿Se acuerdan? El caudalímetro, que era la paleta que se movía, movimiento mecánico, según la densidad del aire variaba, si el aire era más frío o más caliente, variaba de la misma manera. Se sustituyó por el MAF, que es el tractabilidad. El sistema de hilo caliente, una resistencia, por cuenta de gusto, una resistencia mantenida a una cierta temperatura, el aire que ingresa tiende a enfriar, la computadora, el electrónica del MAF, tiene que mantener esa temperatura y esa diferencia para llegarla a poner en temperatura está relacionada directamente con la cantidad de aire que ingresa. De esa forma pueden medir la masa de aire. Aire más frío la va a enfriar más, aire más caliente la va a enfriar menos. Bueno, al final también entre 0 a 1. Señal analógica o frecuencia. Hay MAF o frecuencia. También hay MAF por frecuencia, y por metas mayores por frecuencia. Cuando lo vuelvo a los puntos viejos, esos MAF que son así, esos MAF for que son así, y tiene acá la ficha de un poquitito, una manguerita, eso es por frecuencia. 0,5 volt. En ralentí, un volt medio, según la cantidad de que está tirando el motor, ¿cierto? Cuando yo lo veo en el escáner, un volt va a ser más o menos 23 gramos de aire. Lo vamos a ver en gramos. Si el escáner te lo permite, le usar muchas veces el porcentaje y además el voltaje. Ese es otro sensor de entrada. Lo mide en masa y no en volumen. Mide la masa de aire, tiene la capacidad de medir la masa de aire. Anteriormente el flujo de aire que medía era una pared, el caudalímetro que no había. Los datos sonda de la vieja voz, eso sería esa. No, ese plato sonda es levantaban el plato y abría una boca para inyectar. El funcionamiento era el mismo, el caudalímetro movía un plato también, pero si el aire estaba, no veía la masa, o sea, si el aire estaba frío o caliente, trabajaba de esta manera, lo manejaba a la mañana y lo manejaba a la noche. La densidad no la veía. Esto, al ser un hilo caliente, yo tengo que mantener
la mano a esta altura. Vos me pones acá algo. La fuerza, me lo va a tirar para abajo. La fuerza que yo tengo que hacer para mover a esa altura, lo traduzco en el peso que tiene cada objeto que vos ponés. Ahí mantiene viva a una temperatura, el aire no fría. La potencia que necesita para volver a llevar a esa temperatura es lo que se traduce en gramos de aire que ingresa al motor. Entonces, si el aire es más frío, lo vamos a enfriar más, y si el aire es caliente, lo vamos a enfriar menos. Entonces, este calcula la masa del aire. De la misma forma, acelero otro más, sube y baja. Se pasa en cantidad de tiempo, sería. Constantemente. De hecho, ya poniéndolo constante va a haber una medición. No lo va a dejar siempre en rojo, pero va a haber una medición. Y algunos más, bueno, había una estrategia que era cuando parabas el motor, lo calentaba medio hora para limpiarlo. Vieron que Hay algunas herramientas que hacen eso, ¿no? claro, es una estrategia para limpiar. ¿Qué pasa? El hilo caliente, eso se ensucia, eso está acá, todo el aire que pasa acá se ensucia. A medida que se ensucia, la disipación es otra, entonces ese rollo es lo que mide. De hecho, para limpiarlo viene unos aerosoles que limpiarlo de lejos, estando frío, y cuando no lo tocamos, está rojo eso. Entonces, para limpiarlo, es esa estrategia de cuando vos parás, lo calientan un segundo con miligrados para limpiar el bueno. La señal de cuánto era. La señal va entre 0 y 5 volt o es una señal por frecuencia. Por frecuencia. Ya vamos a ver lo que es la frecuencia. El map de Ford por frecuencia y los saltos son 90 G, y marcha 130, más o menos. Ya vamos a ver. Vamos a ver lo que es la frecuencia. Seguimos con el sensor de entrada a TPS. TPS. Throttle Position Sensor. Sensor de posición mariposa. En criollo. El ángulo del acelerador es este que está acá, el TPS, es este que está acá, que está solidario al eje del acelerador. Yo lo varío y esto acá es un potenciómetro que marca. Y me da, o sea, a mí no, la computadora sabe en qué posición está la mariposa del acelerador. La señal es analógica, de 0 a 5 volts. La computadora presenta, pongo contacto entre 0,7 y 0,9, ahí la computadora interpreta mariposa cerrada. Piso del acelerador, sube, sube el acelerador, baja. Nunca toca el 5, sube al 5 con circuito, 4,8, 4,9, y cuando baja, de esa manera, Si llega a 5 vueltas, claro, no tiene que tocar los 5 volts y no tiene que tocar el 0. O sea, no hay más un cortocircuito. Realmente, Nunca llega a lo fondo de cara. Si no es una señal que está fuera de lo. Es una señal que está plausible. Vos por dejar que sale el sensor de GPS es una no plausible, algo no plausible que está fuera de lo articulado. La plausibilidad está dentro de lo que es. O sea, lo plausible de esta señal es que tiene entre 0,1 y 4,9. Ahí se puede manejar y está bien. Cuando se va de esos rangos, es que está en la señal no plausible. significa que no anda ahí. Significa que se puede acá, no tiene como vaya. ¿Cómo? No, que lo que está viendo no es lo que tiene que ver. Porque el sensor claro, la computadora sí, tiene como 4 TPS. Por ahí se pasa la roja la mariposa. Y por eso se va el valor. Sí, está pasando TPS. La computadora tiene TPS va a haber una señal entre 0 y 5 volts. Entre 0,1 y 4,9. Si se va de eso, entonces está marcando mal. La computadora va a dar como vaya, le prende la luz, deja de darle pelota.
pelotas, se maneja por otra cosa. Sí, y si lo medís acá y te fijás. Puede ser que por eso no acelero, no tiene marcha la hija. Sí, porque se queda acelerado. Ya vamos a ver qué es. Yo igual para la mariposa Porque, mecánica, sí, bola. Un cable. El que pesa 9 pies marca en 0,7,09. Si el que pesa está más regulado y le marca 1, la computadora interpreta media carga. No, está dentro de los valores. Pero igual el lo puede regular. Media carga. Cuando le cargan dice, por ejemplo, 4 circuitos más, le da Cuando dice 4 circuitos más, hay que tratar de objetivo. Y cuando dice 4 circuitos objetivos, se trata de avanzar. le sería programar el sensor. Esta es la computadora. Este es el TPS. La computadora que pone 5 volts. Le pone masa y recibe una señal. Yo le pongo la masa, ¿qué voy a agarrar? 5 volts. Cortocircuito positivo, me falta la masa. Si yo le corto si se corta el cable de la señal, acá la computadora ve la masa. Cortocircuito masa, cable positivo. Si está fuera del rango, tiene que dejar en un lugar ralentí y dejarlo con la carga. Entonces no toma control, no funciona el ralentí, porque para la computadora está acelerando la carga. En el caso de que marque más de 5 la señal, ¿se puede regular el TPS? Si marca más de 5 volts, puede ser que falta masa. Se lleva la señal. Vos lo que podés regular es la posición del ralentí. Después va marcando de la fuente. Si cuando una fuente de 5 volts, baja 5 volts. Pero no va a llegar a 5 volts, porque internamente no va a llegar a 5 volts. Es algo que se mueva, que tome fuego adentro y se vaya el peine más y se ponga, o se corte uno de los cables y como Puede ser problema de cableado, digamos. sí, obvio, y se corta el cable. Pasa a lo que te decía, por la señal mira, le falta la masa, mira los 5 volts. Cuando tiene los dos, se arma el circuito y se arma un divisor de función y según la función que se pone, tiene más resistencia acá o de acá, pero es voltaje. Si vos le tocas uno, porque todo ve la señal sola. No es más ni menos una resistencia. En la pista es una resistencia. Cuando la medís vos, es una resistencia. Cuando la alimentás, según el donde se posicione, se voltaje que da. Bueno, la señal analógica es el 5 volts. Esta gráfica que veamos se puede ver. Yo siempre digo la gráfica que vamos a ver en el reporte, pero esto se va a tener un milímetro y un centímetro. Nosotros vamos a poner el centímetro en el acelerador, vamos a ir acelerando y vamos a ir abriendo como en el polígono sobre la señal. 0,9, 1, 1,1. Acá en el acelerador permanente que se ve la gráfica. APP, señal, sensor de pedal de acelerador. Ahora sí vamos a la mariposa electrónica. Función de demanda de conductor, claro, es el pedal del acelerador. Sabe si yo lo estoy pisando o no lo estoy pisando. La computadora sabe que el pedal del acelerador, si yo quiero pisar para acelerar, bueno. Doble analógica, por seguridad. Es un TPS doble, son dos pistas de TPS. Justamente por seguridad. ¿Por qué por seguridad? Porque una señal es el doble de la otra. Suben las dos de 0 a 5 volts, pero una sube el doble de la otra. La que es la mitad, lo máximo que va a subir es a 2,5, porque el doble, en realidad es 2,5, 2,48. Porque el doble de la otra sería 5 volts. De esta forma, la computadora controla con exactitud la posición. Y necesita ver las dos para funcionar y justamente para saber en qué lugar está funcionando.
Cuando vos llegas a sincronismo, no, falla de concordancia, en el segundo, pero como que no está sincronizada las dos señales. Y ese sensor, ¿cómo? ¿Y ese sensor dónde está? En el plan del acelerador, cuando tenés este cuerpo de acelerador, que no hay forma de abrirlo, porque no hay cable de calidad, la computadora lo abre según la demanda del pedal. En realidad no según la del pedal. Yo le digo en el pedal, la computadora que activa según todos los sensores y lo abre. Viste que manejás un auto de esto y hay un delay, que vos acelerás y lo que acelera. Sensor de oxígeno, lambda. La segunda lambda. La nariz de la computadora. ¿Cómo? ¿Qué decir? Control de la mezcla. Tipos Narrowband, Wildeband. ¿Escucharon el banda ancha? Sombra alta, banda ancha. La Wildeband. Las más comunes son las que ya vamos a ver en los pasados semanales. A señal analógica o digital. Básicamente, todos conocen el funcionamiento de la zona larga. La computadora. Vamos a ver. La computadora, como vimos hoy, recibe señal de entrada a través de los sensores para conocer la situación del motor, hace el cálculo según la mapatura que tiene, comparando con todos los sensores que demanda la información de los sensores, y decide el pulso, la apertura del inyector para la velocidad de alta, el avance del encendido y demás. Con la sonda lambda ve el oxígeno que está en la mezcla, en el escape, y ahí corrige. En el momento que la sonda lambda empieza a trabajar, es como se llama, como se dice que la estructura está en el lazo cerrado. Usted lo ve en el carga y dice lazo abierto, bucle abierto, bucle abierto, bucle cerrado, el lazo abierto, lazo cerrado. La sonda es el único sensor, la sonda lambda, funciona sin ser alimentado. Cuando se calienta empieza a medir el oxígeno en el lugar, en este caso en el bucle de cambio. En ese momento la computadora empieza a hacer ajuste de combustible, porque sabe lo que está, sabe el oxígeno que hay en la mezcla, sabe que tiene que poner o sacar combustible. La sonda lambda mide oxígeno, como dice ahí. Control de la mezcla es el sensor de oxígeno. Varía entre 0 y 1 volt, donde 450 milivolt sería la estrictamente cambio. Por debajo de esto, nosotros decimos que es mezcla pobre. Y por encima, que es mezcla rica. En realidad, por debajo de esto, si mide oxígeno, ¿qué sería? Mucho oxígeno. Mucho oxígeno. Porque puede estar tirando el combustible que corresponde, pero si tiene chupa de aire, tiene mucho oxígeno. Por eso, el tema es interpretar bien lo que mide la sonda. Y acá arriba sería un poco oxígeno. La sonda mide oxígeno. No, ahí dice 450 milivoltios. La sonda mide el oxígeno en la mezcla. Cuando la sonda viene planchada para abajo, 100 milivolts, nosotros decimos que es mezcla pobre.
¿Con qué asociamos enseguida mezcla pobre? Con poco combustible. Y si es mezcla pobre porque es mucho oxígeno, si la sonda lo que mide es oxígeno, y me está diciendo que hay mucho oxígeno. Y cuando viene planchada acá arriba, está rico, mucha nafta. Capaz que hay poco oxígeno, está bien. Acá sí, lo que pasa es que sea mucha nafta, con poco oxígeno sería tapado, y tapado se pone todo. Pero nosotros tenemos que verlo de esa manera, bien oxígeno. Entonces, de esa manera va a ver que todos empecemos a interpretar de esa manera, es más fácil dar tu cuenta. Mide solo oxígeno, digamos. Exacto, mide el oxígeno nada. Vos tenés la sonda planchada acá arriba, como falla, tenés la sonda planchada acá, el 800, y vos planchada. Enchufar la manera del servo motor, lo automáticamente para abajo. Eso te da la cuenta de que la sonda funciona, no cambie la sonda. Realmente está acá arriba porque hay poco oxígeno, porque ahí se están goteando, porque hay una entrada de nafta por otro lado. La sonda funciona. En general, te vamos a jugar, reloj, y esta sigue volando acá arriba. Si enchufó la manera del servo, se fue automáticamente para abajo, mucho oxígeno. Anda la sonda. La volvió a enchufar, se quedó vuelto para arriba. Bueno, hay un problema en la combustión, no es que no es la sonda. La sonda viene planchada acá abajo. Y tiene un chorro de nafta y la sonda sale para arriba. La sonda anda. Capaz que no tiene chute cerrado, por eso. ¿Entiendes? Cuando marca por acá debajo, mucho oxígeno. Por acá arriba, poco oxígeno. O sea, mezcla rica acá arriba, mezcla poco abajo. A vos tenés el auto con la medida en milímetros, te marca 800 milímetros. Esto tiene que estar haciendo así. La planchada acá arriba. Ahí yo lo pongo oxígeno. Para saber si es un defecto de la sonda, que se quedó congelada ahí arriba, antes de cambiarla, yo dejé una chupada de aire, le meto oxígeno al motor para ver si la sonda responde. Entonces lo que hago es una chupada grosa, le desconecto la manguera del servo. Esa entrada de aire, lo que va a hacer la sonda automáticamente se va a ir para acá abajo. Si la sonda hace eso, significa que la sonda anda. Está planchada acá arriba y no está oscilando, porque realmente hay un problema de mezcla, hay mucho combustible. Pero cuando le metí aire dentro de poco, la sonda no funciona. O sea, no cambia la sonda que está planchada acá arriba. Puede estar porque está el freno. Acá ya vamos a ver cómo se prueba. Bueno, lo mismo que si está acá abajo. Acá abajo tiene mucho oxígeno, le digo una mamá de mucha bonata, se va para arriba. Por lo menos pasó en el taller que vino un evento con una sonda verde, ya habían cambiado la sonda. Sí. Y la escala seguía marcando que era problema de la sonda. Y ya había poder cambiar la sonda y le generaba una chupada de aire. Y era como que no ha cambiado igual, pero había uno de los pines que por el momento cargaba el voltaje y en el momento se cortaba. Pero no era la sonda porque la sonda era nueva. Pero la canción. ¿De cuántos cables? Creo que de 5. sí. Sí, por eso me da una. Ella se tiene que estar en el corriente. Ya vamos a ver esa más. Estos son más precisos. Cuando el escáner dice que falla, también. Después de identificar todo el cableado, ¿no? Claro, bueno, esta me encuentro una nueva. Sí. Nuevo, Sí, pero tiraba falla porque el cableado estaba en uno de los pines en fuerza de contacto. si revisamos los pines, todo estaba bien. Estaba cortado el cable. Pero mañana lo comento en el computador. ¿Puede fallar la computadora? Sí, puede fallar. ¿Qué marcaba la sonda? ¿Qué código tuvo tirado? ¿Qué marcaba? ¿La pobre, que era rica? Era como si tuviera OM chica. Rica. Cualquier cosa. Y si vos le generabas una chupada, no variaba. No variaba. Bueno, ahí sí, no respondía la sonda. Pero hay que ver si ese tipo de sonda se estaba equivocada. Porque ese tipo de sonda es distinta a esta. La de onda ancha es otro tipo de sonda. Trabaja distinto, ya no tenemos. Esa de hecho es actuada por la computadora para negativa por el adentro, más o menos. Ahí sí puede ser el problema de cableado. El esquema eléctrico, los cables que llegan, el voltaje que tiene que llegar, es más de eso. Bueno, llegaba voltaje, pero en el momento dejaba de llegar voltaje. Sí. Era como que Se cortaba. como que cortaba la. Sí. 2,5 volts. Sí, la cortaba. Sí.
problema de masa controlada. ¿Se acuerdan los pointers que se soldaban toda la fusilera y había que sacar y resoldar todo cuando calentaba? Bueno, eso pasa, puede pasar. Con el tablero, ¿verdad? Sensor de detonación. Mirá, se logró. Sensor de detonación. Si esta es la nariz, este sería el oído. Es decir, que escucha el pistoleo antes y de esa forma la computadora está salada. Ese es el primer plano. Ese es el que va en el bloque y lleva torque. Para que trabaje. Sí. No lo puedo poner así. Va torqueado un kilo para que trabaje. Para probarlo le conectás el osciloscopio, porque el multímetro no lo vas a poder agarrar, y con un martillito lo golpeás, le pego con el sensor y lo probás. Con ese la computadora corrige el avance de encendido. Escucha el pistoleo muchísimo antes de cuando empieza y de esa manera corrige el avance. Puede haber más de algo de animos. BSS. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo corrige el avance? Perdón, ¿cómo? ¿Cómo corrige el avance del encendido? La computadora maneja el encendido porque hace disparar la chispa, actúa sobre la bobina para que salte la chispa. Sabiendo la posición por el CKP, la posición del pistol, como el gol, punto más superior electrónico, sabe en qué momento. Si escucha pistoleo, para el próximo atrás. El próximo salto atrás. O sea que está continuamente corrigiendo. La computadora está siempre corrigiendo. Siempre, todo el mundo. Cuanto mayor información recibe los sensores, cuanto más sensores para que le envíen información, más correcciones va a hacer, más preciso se puede. ¿Listo? ¿Vamos a seguir? ¿Cómo sabemos cuando falla el sensor? Si te pitonea el auto, sí. Pero aparte ya tienes prueba. Si pitonea el auto de ese. Sí. Por ahí está, depende del auto, si el constructor está muy pasado, no le da el atraso para corregir el avance. ¿Y si es con inyección? No. Si es construcción pero constructor, zapaz. Bien. Ya lo vamos a probar. Con el osciloscopio se ve joya. Se conecta en el sensor con un martillito, golpeamos el bloque ahí al lado y se ve que la señal se de esa forma hay que trabajar. Si no, no se ve modificar. BSS, el sensor de velocidad, el que va en la caja de cambio por general. Saber la velocidad, bueno, obvio. Ralentí, corte de inserción. Lo usa también, de hecho, el 405 viejo se paraba cuando llegabas a la 15 se paraba, porque no andaba a velocidad. Lo usa para controlar el corte de inserción también, para manejar el ralentí, aparte del TPS y todo. Como ven, no es que un solo sensor es el que usa la computadora para manejar tal cosa. Es una sumatoria de sensores. Por eso está preciso. Por eso tiene la posibilidad de cuando uno se puede por ahí manejarse, no de la misma manera, pero la señal es por frecuencia. Una señal cuadrada de también tenemos el bolsito.
la computadora la ABS. Las señales por frecuencia. Las señales por frecuencia. También es una onda, una señal. Son bastante evidentes porque lo que hace es marcar el punto. La velocidad de la onda. Pasó. Bueno, actuadores ahora. Lo que vimos hoy, los inyectores. La función, dosificar el combustible del motor. El tipo de control, pulsos eléctricos, tiempo de apertura en milisegundos. La cantidad de combustible depende del tiempo, no del voltaje. ¿Qué es esto? Depende del tiempo de permanencia. De apertura, que lo mantiene abierto. Yo le hice ese dibujo, siempre dibujo como se vuelve. Ese es el inyector, como vimos hoy en los esquemas eléctricos, el inyector estaba por un lado en un pin recibía 12 volt, que venía de un relé principal, la inyección, 12 volt, y en el otro era el pin que iba a la computadora, donde la computadora le ponía masa para que la bobina, al tener 12 volt de un lado y masa del otro, trabaje, levante el imán, levante la aguja y pase la caja, ¿cierto? Acá dice pulsos eléctricos, tiempo de apertura en milisegundos. Yo cuando le digo a 12 volt, yo estoy mirando en el pin este. Cuando yo veo 12 volt en este pin, es que el inyector está cerrado. ¿Por qué? Porque veo estos 12 volt de retorno. Ustedes ponen el auto en contacto, van por el multímetro y en los dos pines del inyector van a tener 12 volt. Si en uno no tiene, es porque la bobina está cortada. Porque estamos viendo los 12 volt reales en un pin y en el otro pin estamos viendo los 12 volt de retorno por las manos de la bobina. Si veo en uno solo, porque la bobina está cortada, si yo no sirve. Porque la bobina. Yo acá dibujo 12 volt y digo inyector cerrado, y es como estoy mirando acá. Está cerrado porque todavía no lo activó la bobina. Todavía la computadora no lo activó. 12 volt. Inyector cerrado. La computadora pone el pulso de masa bajo porque acá tengo los 0 volt. La computadora pone el pulso. El momento, acá empieza a aparecer el inyector. Tiempo de inyección. TI. Es el tiempo que el inyector está abierto. La cantidad de combustible depende del tiempo, no del voltaje. Acá, para que haya el tiempo, ¿no es cierto? Acá empieza a abrir el inyector. Si bien no es perfecta, yo la dibujo lo más derecha posible. Es un poco elevada, ya se lo pongo. Abierto, la computadora sigue teniendo un pulso negativo. Por eso yo acá estoy viendo la masa. ¿Se entiende lo que estoy dibujando? Yo acá estoy viendo la masa porque yo estoy parado acá. Acá estoy viendo el pulso de masa. TI, tiempo de inyección. La computadora le suelta la masa. Pico por efecto de la bobina.
se cierra el inyector. ¿Cuántos milisegundos es ese tiempo? Depende. ¿Cuánto? Con el motor frío tanto, con el motor caliente otro. Lo maneja la computadora. No te puedo decir, tiene que tener tantos milisegundos, porque va a depender de todo lo que informa la computadora, los sensores. De esa manera, la computadora hace el cálculo y abre el inyector. Y después, según lo que dice la sonda de anda, lo corrige para que la mezcla sea lo más eficiente posible. Pero el inyector siempre va a abrir en 2 segundos. O sea, no va a abrir menos ni va a abrir más. Solo 2 segundos. El inyector está alimentado por 12 voltios, que en realidad cuando lo vemos en el inyector, lo que va a sumar ya 12 voltios son la carga de la batería. Ese como siempre. Pero para comparar un inyector saliendo más que el otro, Controlar los cuadros. Ahora, si la inyección es secuencial, que la sonda de anda dice una cosa, alguien dice otra, va a ir cambiando la pulsación. Pero la idea es que tenemos cuatro parejas. Por eso en el escáner tiene la posibilidad de ver. En el escáner, cuando miran los tiempos de carga de bobina, los tiempos de inyección de inyectores, es para ver que todos estén parejos, no uno más que otro. Ahí te sacás si uno está tapado o no. Si yo no estoy tapado, va a tener que abrir más nosotros. El tema es entender que cuando la computadora le pone la masa al inyector, el inyector se abre y ese es el tiempo que está tirando la nafta. Acá está saliendo la nafta del inyector. El tiempo de inyección. Este es el momento en el que el inyector está abierto. Esto es 2 milisegundos. La computadora lo mantuvo abierto 2 milisegundos. Pegaste la acelerada, esos 2 minutos se fueron a 3, después se corrigió, se corrigió. De hecho, cuando vamos a ver, porque está corrigiendo. Bobina de sentido. Función que va a la de inicio. Tipo de control, uso de potencia. Tener que dar como computación, control del cuerpo. Uno tiene que pagar. Tenés que pagar ahora. ¿Podrás bajar el programa? Sí, sí. Porque esa cosa no la caja, así lo resolvemos y vamos a hablar. Gracias, profe. No, por favor. Bobina de encendido. Bueno, tener la chip de emisión, tipo de control, uso de potencia. Tener computación, control del cuerpo. Punto de carga. Vamos de vuelta con el mismo dibujo. Ahora esto es un inyector, es una bobina. Alimentada por 12 volts, la misma aplicación. Cuando pongo un tanto, tengo que ver 12 volts de los dos lados, porque pasa los 12 volts de alimentación de la bobina y el retorno por el bobinado. Si no lo veo que está cortada la bobina, esa bobina no va a funcionar. Estoy parado en el mismo punto, 12 volts. No hay salto chispa. La computadora pone masa, uso de masa. TC. Sería lo que sería el platino cerrado. Empieza a cargar la bobina, se carga, se carga, se carga, se carga. La computadora va a hacer el salto chispa, le suelta la masa, que era lo que se abría el platino, ¿se acuerdan? El platino se cerraba, se cargaba la bobina, y cuando dejamos el documentario se cerró, se calentaba la bobina. Cuando se carga, como los santos, se calentaba la bobina. Entonces, tiempo de carga. Acá no salta la chispa todavía. Se está cargando la bobina. A diferencia del inyector que cuando ponía carga arriba, acá se está cargando la bobina. La computadora le suelta la puesta de masa. Salto de chispa. El pico inductivo, 25.000 volts, 30.000 volts de bobina. El salto de chispa, a través de los cables de bujía, baja, amortiguación de la bocha de agua, todo. De acá hasta acá sería lo que es el primario, la carga de la bobina. Y acá es el secundario, el salto de la chispa. Y esto es el tiempo de quemado. Esto es el tiempo que dura la chispa entre los electrodos de la bujía. Pasando por los cables, si tiene rotor por rotor, para el distribuidor, y si directamente de la bobina a la bujía. El
duele es el ángulo de contacto. ¿Se acuerdan? Que venían por el estudio para ver el duele, el ángulo de contacto, el ángulo que está en el ratito se veía. Se ponía instalando la bobina. Puede ser bobina simple, doble, o un bobina simple, la bobina botella, la bobina simple, la que sale para el cuerpo del medidor. Bobina doble, la chispa perdida. Las dos torres de la transmisión que saltan al mismo tiempo. Una chispa se utiliza, la otra no. Y las congruesas se las reparten directamente sin cable de bujía, para enchufar enchufar directamente a la bujía. Que no tiene cable. Ya vamos a ver el apartado de bobina. La computadora puede tener la etapa de potencia, que acá dice el control es un pulso de potencia. Yo tengo una bobina. Positivo y el pulso de masa. La tengo bobina primario. Etapa de potencia porque hay carga ahí. Cuando yo pongo el alimento de la bobina, se crea una carga que se la potencia, tiene que ser buena la masa. Esto no es un transistor, esto está interno a la computadora o fuera. Ya lo vemos cómo maneja la computadora esa famosa etapa de potencia, de la puesta de masa en la bobina. ¿Puedo pasar? Sí. Válvula de control de ralentí. Ya y SC. El bypass de ADN, en este caso es un paso a paso, todo paso a paso. Control de ralentí, no más menos abre y cierra un pasaje de aire para que suban a RPM o bajen. La presión de ralentí. El tipo de control PWM en pasos, en este es por pasos, el PWM es ¿saben el pulso PWM? El pulso PWM lo tienen. Es un pulso que modifica el porcentaje en la misma frecuencia. O sea, yo puedo poner, necesito un ventilador, lo alimento, le pongo masa, le pongo 12 volts. Ahí va a girar al 100. Si yo quiero que gire a la mitad, con un pulso PWM, yo pongo 50% del tiempo en 12 volts y 50% del tiempo en 0 volts. Y ahí el ventilador va a girar a la mitad. Esto hace para controlar la apertura de las máquinas. Ya vamos a ver cómo acá. He hecho un PWM con toda la señal de aire impulsada. Nota, hermano, sí, mantiene las RPM sin velocidad, no, obviamente, es el que se encarga de mantener las RPM estables en el motor, el ralentí, controlar el ralentí. Mariposa electrónica. Justo la palabra. Me equivoqué. La que vemos hoy. Mariposa electrónica. Función: controlar el caudal de aire. Cuando abre, entra más aire, cuando cierra, entra más aire. Tipo de control: motor eléctrico con sensores redundantes. Tiene un motor eléctrico que abre y cierra. Los sensores redundantes son las bombitas que tienen acá para saber la posición del motor. Para que los computadores sepan qué posición está poniendo la mariposa.
La señal de largo, PWM bidireccional. La nota reemplaza el cable mecánico. Hoy vimos el pedal del acelerador. Con el pedal del acelerador, con la señal del pedal del acelerador, la computadora sabe la demanda que estoy estudiando para utilizar el pedal, hace un cálculo y según toda la información de los sensores, manda a abrir la mariposa a través del motor. Manda a abrir la mariposa a través del motor. Abre la mariposa. A través del motor, la abre. Gracias. Ven que la puedo cerrar de todo, está en posición de reposo un poquito abierta, pero la puedo cerrar de todo y vuelve a la posición de reposo, o la puedo abrir de todo y vuelve a la posición de reposo. Ahí dice una señal PWM bidireccional, por dos direcciones. En posición de reposo, la mariposa, el motor te ha acelerado a 1400 vueltas. Cuando la computadora lee que está sin demanda en pedal, actúa la mariposa a cerrarla para llevarla a 800 vueltas. Cuando yo piso el acelerador, invierte la polaridad del motor y lo manda a abrir para acelerar. Lo suelto, vuelve por el control de la posición de reposo y de ahí llevo de vuelta. Cuando hace el cutoff, la cierra de todo. No, porque el cutoff es cortar la inyección, no la mariposa. Cortar el cutoff, por así decirlo. Este es el motor. Yo lo hago muy básico, esto es electrónica pura, ¿no? Esto está dentro de la computadora, estos son los dos cables que llegan acá al motor. La computadora lo quiere hacer girar por un lado, cierra este transistor, le viene el 12 por acá y más acá. Gira por un lado. Lo tiene que hacer girar al otro, cierra este, y cierra este, y el 12 por acá y más acá y gira por el otro lado. Es un doble panteracho que está interno al computador y de esa forma la computadora la mueve por un lado o la mueve por el otro. Acuérdense, en posición de reposo está abierta, 1400 vueltas, 1300 vueltas. Cuando está en ralentí, la tiene que cerrar para regular el ralentí. Cuando yo piso el acelerador, invierte la polaridad y la abre. Vuelve porque tiene dos resortes, vuelve por el resorte. Siempre la posición de reposo que es a 1000 y pico de altura. Bomba eléctrica de combustible, bueno, la función suministrar combustible a presión. Tipo de control, relé o módulo PWM. Señal de alerta digital PWM. Cuando es relé, es la más común, la que más vamos a ver. Esto está en un relé. La computadora que pone masa en un relé, ese relé pega, encuentra la bomba y cuando la bomba arranca, puede poner masa y lo mantiene para que funcione. En el caso del PWM, para las bombas de cebado para la alta presión, me manda un pulso y no necesariamente tiene que estar siempre presurizado el mando.
Entonces con el PWM controlo el giro de la bomba y así la presión que le hay que levantar. Regulador de presión electrónico se aplica si tiene regulador de presión electrónico, la función es mantener, bueno, un regulador, mantener la presión correcta de la rampa, ¿no es cierto? Ya vengamos el tipo de uso que debe para cada uno. Válvula de purga, ahí va. Cuando hablamos de combustible, la mecánica, ¿la tienen esa? Viene la cantidad del tanque, a un filtro de carbón activado, hay una válvula que libere, lo vuelve a recuperar para que los gases no salgan al exterior. Todo por lo de la combustible. Control de soledad del problema, la válvula de uso conversión del filtro de la válvula, la de los gases cruzados. Según la estrategia van a agarrar un megano, lo que sea, le parás el motor y salís tac, 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 y te vuelve loco y hay que estar desinflando el tanque porque está pulsando la válvula de. Según la estrategia, algunos lo dan caliente a tantas RPM, la abren para recargar los gases, y eso no hay una para decir, che, a tantas RPM, a tanta temperatura, no. Es según la estrategia de cada computadora, de cada auto. No es trabajo, sino que. Megano, Sí. me equivoqué, lo parás y Está usado de preparar y escuchar, sí. editar un montón. es una cosa, por eso, agarras un fierro y por ahí está, para hacer la red tiene que llegar a cierta temperatura, y a cierta RPM y que abre, eso va de acuerdo a cómo está gestionado por la computadora, como lo programamos. No ni imaginar una hora que abre y cierre como son los gases para emisión. Primero abierta, primero luz, chupa ahí, para nada, se engorda. La válvula de escape electrónica, la de escape es la recirculadora de gas de escape. Estamos más ocupados de los gasoleros, pero bien. Bueno, electrónica es como todo tipo de control, como todos los solenoides. Solenoides eran las que mayormente habíamos, cuando tenía una valvulita y por vacío ocupaba, abría o cerraba. La computadora lo hacía todo sobre la válvula, tenía una manguerita y abría la válvula por el vacío generado por la. Está la válvula solenoide que es armada por una ECU, y acá hay vacío, y acá viene el EGR. Cuando abre el vacío chupa, levanta y lo cierra. Y la electrónica es más precisa que un botoncito. La válvula, la computadora posiciona la apertura, la abre más o menos, electrónicamente para el botón. La señal de la ECU el impulso para posicionar, el impulso produce la NOx y la temperatura de la combustión. También lo abre en ciertas situaciones, en toda la temperatura. Eso es algo que se ha contado programado de se queda abierta, acabada, se llena de carbón la emisión. Dicen, por ejemplo, la estrategia para saber si funciona el más es abriendo la válvula de EGR. Tenemos que estar midiendo cierta cantidad de aire que entra en el motor. La computadora manda a abrir el EGR. Cero, 5 voltios. Señal del mapa. La computadora manda a abrir el EGR y tiene que ver que el mapa haga esto. Porque ese oxígeno, ese aire que uno está tratando de cosas, está ocupando el nuevo con el EGR. ¿Entienden? Cuando abren la EGR, tiene que variar de esa forma, a ver si no funciona lo que dice. Como digo, aunque ahora lo dice que es como mariposa. Lo que viene es mariposa. Pero que lo dice ahora es como mariposa motorizada. Claro, ahora viene ahora mariposa motorizada. De los hijos que tenían forma de durar en una utilización con mariposas de control. Ya volvemos a trabajar, vamos a ver lo que tiene,
chupada de aire, muy loco. No viene el motor más. Este es el motor, mariposa, y acá cargamos. Mide, hicimos 1,5 en radio T. 5 voltios. ¿Qué pasa si hay una chupada de aire? ¿Cuánto va a medir? Es como si estuviera acelerando, entonces va a medir más. Entonces yo voy a medir un bajo y veo que me da 2 voltios, 1,5, está muy alta. Hay una chupada de aire, el motor está fuera de punto, no tiene el vacío que tiene que tener, la mariposa está más acelerada. ¿Entiendes? No, se va a acelerar porque la computadora va a tratar de dormir. Por la jugada de Vamos a ver el vacío que hay acá. Si esto estuviese cerrado, acá hay un vacío. Y acá hay una chupada de aire, como que la estoy abriendo. Entonces esto debe levantarse. Ahora, ¿por qué me marca 2,5 si esto está cerrado y el de que meter 1,5? Porque hay una chupada de aire no medida, porque está fuera de punto y el vacío no se corresponde. Acuérdate que cuando vos acelerás y bajas el vacío acá, esto se va para arriba. Entonces, si vos estás regulando y crees un más que te manda 2,53, no me mierda, che, está fuera de punto y no hay vacío, hay una chupada de aire terrible y por eso no va. Está suponiendo que está acelerando, encima está teniendo más nata, porque está yendo más alto, está yendo carga. ¿Entiendes? Bueno, ya estamos más o menos. ¿Dudas de lo que vimos hoy? ¿Quedó más o menos? Igual cada sensor. Perdón, ¿qué? El sensor de temperatura no había. ¿No había ahí? ¿Lo vimos? Igual hay que hacer. No, lo expliqué yo, pero ahí empezó con ese café. Mirás en clase a clase, llega. Ahora en la clase que viene vamos a ver el tema de multímetro y demás. En la clase 4 ya atacamos el mapa. Y nos dedicamos al mapa. Las mediciones que hacemos, el trabajo y demás. Ahora no se lo expliqué, pero vamos a ver. Después del mapa, ¿qué tenés que hacer clase? Creo que vienen los ingenieros, ¿no? Después viene la voz. No, después no creo que es. Se va a ver, se va a ver y se va a poner en la Si yo te lo dice, ¿puedo tomar la parte de la bobina que me quedé? o entonces fuiste y no de tiempo. Bobinas. Bueno, la función que participa el control es un curso que manda él, la señal de comunicación, su punto de nivel, les decía, la bobina trabaja alimentada por 12 volt, es un bobinado primario, un bobinado secundario, y pulso de masa. Yo siempre dibujo la gráfica de los microscopios. Yo estoy parado acá, en este pin. Estoy viendo los 12 bolas, la retorno. La bobina va a poner contacto, tenés que ver, como me dijo en el milímetro, en las dos pines tenés que ver 12 bolas. Uno es el 12 bolas de alimentación y el otro es el retorno por bobina. Si tuviese la bobina cortada, no vas a ver 12 bolas acá, la bobina se muerta. Siempre vas a ver 12 bolas acá. Yo estoy parado acá y estoy viendo cómo se mueve. La computadora actual le pone masa, se empieza a cargar la bobina. Y se pone carga, se empieza a cargar la bobina. Cuando quiere que salte la chispa, suelta. ¿Te acordás los platinos? Se agarraba el platino, se empezaba a calentar la bobina cuando se cargaba, cuando se abría el platino le sacó chispa. La apertura del platino es cuando la bobina le suelta la masa. Para el salto de chispa por el conductivo, el tiempo. El tiempo de carga de bobina, el tiempo de quemado. Este es el tiempo que dura la chispa en la bobina. Es comandada por un impulso de potencia negativa. Impulso negativo. Ya cuando lleguemos al sentido, vamos a ver si las bobinas son transistorizadas, que son de 2 pines, 3
pines, 4 pines, 5 pines, no sé, 5 ¿qué tipo de señal sale de la computadora? Si sale directamente este pulso, o sale un pulso de activación para el receptor de la bomba, llamado que pueden ser de tipo bobina simple, cámara de distribuidor, doble bobina, como torre, de chico para arriba, pero también se puede directamente la UG. ¿Llegaste a ver la válvula de ralentí? No, yo fui. Válvula de control de ralentí, regular el aire, con un pulso que rara la computadora, es esta, en este caso es el paso a paso. Igual hay una clase que es todo de ralentí, queda tranquilo que esto es el general. Hay una clase, ya digo, de clase, hay una clase de GPS, de paso a paso, de sonarana. Hay una clase particular para todo. Este es un general de cómo funciona todo, retiro como un panorama, pero hay una clase general para todo. La computadora pulsa, abre más o menos aire, pasa el aire, mantener la CRM. La mariposa electrónica que era esta, la que le expliqué recién. La computadora actúa sobre un motor con el cable. Yo piso el acelerador, la señal se la manda a la computadora actúa sobre el motor y abre más o menos la mariposa. Después tiene un sensor de para saber en qué posición mantiene la mariposa. Por eso cuando se interrumpe un sensor de GPS, si te pone en la mariposa, si te pone en emergencia, si te queda acelerado, no puedes hacer más nada. Porque como no tiene control de dónde pone la mariposa, la Y vamos a aprender a preparar el paso a paso. ¿sí? Pero al final, invierte la polaridad para que ahora para que cierre. Hay un enlace que no está. La bomba de combustible es suministrar el combustible a presión en la rampa del inyector para que esté disponible ahí para que cuando haga el inyector salga la utilización. El tipo de control por módulo, por relé, lo más común, o por uso PWM, la bomba de cerrado y demás, no es como moderno. Regulador de presión electrónico, si lo tiene, es el regulador que mantiene la presión. Hay un regulador que regula la bomba. Las bombas no generan presión. La bomba hace un barrido de un líquido. La presión se genera cuando yo tapo. Yo organizo la manguera, cuando cierro, ahí se genera. El regulador regula la presión en el sentido que causa en la rampa para que el inyector tenga la presión necesaria para funcionar. La función es mantener el flujo de la rampa, el tipo de control PWM. El impulso PWM para abrirlo o cerrarlo y liberar o no caudal para mantener la presión constante de la rampa. Lo que hacía el resorte con el diagrama es lo que manejaba el día. La válvula de banda de Kaiser controla los vapores de combustible. La válvula de Kaiser, la famosa de Kaiser, los gases que se generan en el tanque van a un filtro de carbono activo y a través hay una válvula que vuelve a recuperar y chupa lo que utiliza. Es la que estamos hablando de que es la que según el modelo, no sé, lo he dicho, un legal express, cuando vuelvo a parar, la válvula de escape, la que asegura los gases de escape, la que vuelve los gases de escape a la emisión, la controla a través de un solenoide o de un motor. Generalmente son con motores y la computadora punta y abre o cierra para andar más o menos. Y lo que hace es reducir el valor y bajar la temperatura de la emisión. Bueno, ¿ya estamos? ¿Te devuelvo todo esto? ¿Sabés qué hay que decirle a las chicas que suma lo de la clase pasada y que suma lo de esta clase? Porque la clase que viene hay unos cuestionarios que tienen que hacer sobre lo que vieron, ¿viste? Así que voy a subir, no lo voy a hacer. ¿Querés que lo suba adentro? Me parece que lo... Y luego computadora ahí. Sí, sí, perfecto.